Las promesas de Jesús son el motor que nos impulsa a avanzar, aun cuando el camino se torne difícil. Él no nos dijo que sería fácil, pero sí que valdría la pena. Vale la pena, vale la pena. Un programa para conocer el valor de seguir a Jesús. Vale la pena. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de iniciar este programa. Bienvenidos a Vale la Pena, un programa para entender el valor de seguir a Jesús. Saludamos a todos aquellos que se van a sumar a la transmisión en vivo. Estamos transmitiendo este programa desde los estudios de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz y estamos muy contentos. Último programa del año, último programa de este 2019 y ha sido un placer compartir este programa. No sé, creo que es el quinto, sexto programa de Vale la Pena. ¿Sabes, Mari, que yo ayer pensaba lo mismo? Me parece que es el quinto. Es el quinto programa, ¿no? Bueno, y ya estamos terminando un año. Mira, pasó rápido. Rápido. ¿Cómo la pasaron? La hemos pasado bien y estamos aprendiendo, estamos transitando juntos este tiempo, ¿no? Y aprendiendo juntos acerca de la palabra del Señor. ¿Cómo estás, Valen? Bendiciones. Muy bien, bendiciones, Mar, Lautaro. Una bendición poder tener la oportunidad nuevamente de servir al Señor en este día que preparó el Señor precisamente para poder disfrutarlo con Él, para poder servirlo, para poder escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros. Así es, un día medio nublado aquí en la ciudad de Mar del Plata, lluvioso, pero ¿qué más? No sé, está el día para ver radio, para escucharla, ver radio, ¿no? Qué raro, ¿no? Para ver la transmisión. Hacemos radio, ¿no? Pero transmitimos y bueno, es otro toque, ¿no? Es el modernismo de este tiempo. ¿Cómo estás, Lauti? Todo bien, Mari. La verdad que pensaba lo mismo, que es algo lindo poder mirar con este clima, estar en casa, poder mirar la transmisión y escuchar la radio, y la verdad que un privilegio de parte del Señor esta bendición que nos dio. Y les comentamos a todos que se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué número, Lau? Al 2236-218-990, ese es el número de la radio. Nos puedes mandar tu mensajito, decirnos cómo estás y mandarnos una manito. Una manito, un like. Una bendición grande. También lo hacen a través de las redes sociales, ¿no? Así es, en Iglesia de Cristo Refugio de Paz estamos transmitiendo a través de allí, así que nos dejas tu comentario también por Vale la Pena RDP. Nos puedes mandar tus mensajes y te esperamos a que te comuniques con nosotros. Así es, así que bueno, comunícate con nosotros, contanos quién sos, de dónde estás escuchando hoy el programa, cómo estás viviendo este fin de año, este último tiempo del año, ¿no? Es una bendición poder decir, llegué a este momento y el Señor me ayudó. Ebenecer hasta aquí, me ha ayudado el Señor y realmente ha sido así. Vamos a iniciar este programa, esto es Vale la Pena. En la radio no nos damos por vencidos. Es una cosa increíble. Hay una meta por alcanzar. Quédate con nosotros. Vale la pena. Y queremos contarte que somos parte de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, que queda ubicada en la calle 14 de julio 1950, entre Belgrano y Moreno. Aquí estamos todos los días. ¿Cuáles días? A ver. Martes, jueves, sábados y domingos. Todos los días a las 19 horas. Así es, así que los esperamos hoy a las 19 horas, tenemos reunión y es una bendición congregarnos, ¿no es así, Lau? Es una bendición congregarnos, creo que todos los días aprendemos algo nuevo del Señor, que todos los días el Señor tiene una bendición especial para su pueblo y venir a la casa del Señor es estar en el lugar correcto. A veces recibimos bendiciones por estar en el lugar correcto y es una felicidad que el Señor nos da a nuestro corazón por poder estar aquí. Dice la palabra, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, ¿no? Y es una alegría poder acercarse a la casa del Señor, ¿no? Porque es nuestra casa, porque es el lugar al que nosotros también pertenecemos y poder adorarle, alabarle al Señor es una bendición grande. Así que te invitamos, 14 de julio 1950, hoy a las 19 horas, te esperamos. No importa la lluvia, no importa el día nublado, vamos a servir al Señor, vamos a darle honra y alabanza, que es realmente quien
también se la merece. Y queremos contarte que, bueno, hoy tenemos muchas cosas para compartir. Hoy tenemos un tema, el tema del día. Vamos a hablar de los piratas, chicos. ¿De los piratas? De los piratas. ¿Veían películas de piratas, chicos? Yo miré algunas. Algunas hemos mirado. Bueno, sabemos qué es un pirata. ¿De qué se tratará el tema de hoy? Bueno, de eso vamos a hablar, no vamos a dar más adelantos. También tenemos una palabra de nuestro pastor. Así es, trajimos una palabra del pastor muy interesante, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del programa y que la escuches y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Así es, y tenemos un vale más también. Tenemos un vale más para poder aprender realmente a la luz de la palabra qué es lo que realmente vale en esta vida, en el Señor y en la vida también que nosotros tenemos en esta tierra, poder comprender esa bendición que el Señor nos da a través de su palabra. Dios lo bendiga, hermanos, los escucho, nos dice Martina de Enrico, le mandamos un abrazo gigante. Vos también comunícate con nosotros, escribinos en la transmisión o al 2236-218-990. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Vale la pena ser valiente. Vale la pena seguir a Jesús. Estamos muy agradecidos al Señor porque hemos transitado este año 2019, año del renuevo, fue proclamado para nuestra casa, para nuestra iglesia, esa palabra profética, ¿no? En la que caminamos a lo largo de estos 12 meses que yo creo que han sido de gran bendición, ¿no? Y se lo agradecemos al Señor, se lo agradecemos tanto porque Él ha renovado nuestra vida en muchos aspectos, ¿no? Y nos ha ayudado, ¿no? En cada mes de este año hemos visto la mano del Señor. Hemos visto cómo Él hacía cosas nuevas en nosotros, ¿no? Cómo quitaba cosas que tal vez no servían, pero renovaba todo. Y yo creo que el Señor ha sido bueno. Estamos agradecidos como grupo porque en este año, en este final de año más o menos, sí, porque hace muy poquito que empezó Vale la Pena, comenzó este proyecto que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esperemos cuidarlo, chicos. y es una bendición grande. Y el Señor nos está bendiciendo. El Señor te está bendiciendo también y está renovando nuestra vida. Y vamos a iniciar hoy el programa con un vale más, aquellos versículos de la Biblia en donde nos indica que algo vale un poquito más que otras cosas. Y en Eclesiastés 7:8, este es un versículo que lo hemos tocado en varias oportunidades y es tan lindo y dice: vale más el fin de un asunto que su comienzo, vale más la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Y es tremendo, chicos, porque acá dicen que entonces vale mucho más este momento que estamos transitando hoy, el fin de este año, que su comienzo. Tal vez comenzaste de una manera, pero el final es mejor y debe ser mejor, ¿no? Y yo veía que los finales hay que valorarlos aún más que los comienzos. Así es, y qué tremendo, porque la palabra del Señor nos enseña un nuevo orden de prioridades, ¿no? Un nuevo orden de valores también. Y acá nos dice que es mejor terminar que empezar. ¿Y por qué, no? ¿Por qué dice esto la palabra? Y yo pienso que el Señor durante todo nuestro caminar y durante todo este año estuvo con nosotros. Y durante todo este camino, podríamos decir, el Señor nos fue enseñando cosas, nos fue renovando en distintas áreas de nuestra vida y creo que el producto terminado debe ser mejor que cuando comenzamos, ¿no? La palabra del Señor dice que hay que ir creciendo, hay que ir avanzando en el Señor y así nos lo enseña su palabra. Dice que mejor es terminar el fin, porque el Señor estuvo con nosotros. Qué tremendo, porque como vimos en el programa anterior, en el reino del revés, nosotros pensamos que lo mejor es el principio. Y aunque realmente es así, el principio es bueno, pero tal vez nosotros este año no lo comenzamos bien, no lo comenzamos bendecido, pero sí lo tenemos que terminar en bendición. Creo que cada final de año es un cierre de un ciclo, de un año, de algo que estamos terminando y lo tenemos que cerrar en bendición, tenemos que cerrar ese círculo en bendición. La palabra relata que el Señor corona el año con bendiciones, y esa palabra coronar la podemos traducir como algo que se cierra, como un círculo Amén. Que se cierra pero con bendición. Y creo que este año fue, por lo menos en mí personalmente, el Señor me bendijo mucho y estoy muy contento, y creo que a ustedes también, como casa, a nosotros nos bendijo, nos dio una casa nueva, nos renovó en varios aspectos, y el Señor tiene bendiciones para nosotros, y aún creemos que en ese futuro que el Señor tiene para nuestras vidas, lo miramos con esperanza, lo miramos con bendición.
Dice, vale más la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Y yo meditaba en esto, ¿no? Para aquel que supo ser paciente, también supo tener un mejor final, creo yo, ¿no? Porque esa altivez de espíritu no te deja esperar en el Señor, ¿no? No te deja realmente esperar y reposar en el Señor. Pero el que tiene paciencia de espíritu puede esperar las cosas buenas del Señor, aun cuando le estén pasando cosas malas, y va a vivir ese final mejor que su comienzo, ¿no? Entonces, qué bueno es poder tener ese carácter del Señor cada día, ¿no? Y buscar que Él nos renueve, porque ha sido un año de renuevos, ¿no? Así es, Y aún tenemos un par de días por delante, porque hoy es 28 de diciembre y todavía nos faltan un par de días. 3 días. 3 días. El apóstol Sergio Enríquez, quien hace cobertura sobre este ministerio, dijo que en un solo día en este año iban a pasar cosas tremendas. Amén. Y fue algo que tremendo, lo que no pudiste hacer en mucho tiempo, en un día, en un segundo, en un minuto, Dios lo puede llegar a hacer. ¿Por qué no en estos últimos días del año el Señor puede seguir renovando nuestra vida, seguir renovando nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros? Vale más el fin de un asunto que su comienzo. Seguir a Jesús no solo vale la pena, vale la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Vale la pena conocer a Dios. El camino para alcanzar la verdadera alegría, aún en medio de la dificultad, la encontramos yendo a Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Iglesia Refugio de Paz te invita a sus reuniones todos los martes, jueves, sábados y domingos a las 18 horas en 14 de julio 1950, entre Belgrano y Moreno. Te esperamos. Es hora de volver a casa. Y para hablar del tema del día, hoy nos vinimos preparados. Hoy vamos a hablar de los piratas. Y así estamos, chicos, no lo puedo creer. Digamos que ¿Qué somos... tenés en la cabeza, Mari? No sé, me apareció, chicos. Chicos, ¿Y vos, Vale? conjuntivitis me agarró. El parche. Digamos que somos un intento de representación pirata, y perdónennos, Ay, señor. hermanos, por favor. Pero Es acá el fin del tenemos, año, hay que terminarlo bien. tenemos al capitán Me quedé sin abrazo. Garfio. El parche no puede fallar. No puede, Yo no. decía, vamos a hablar de los piratas hoy. Vamos a hacer una especie de representación de los piratas. Cosas, no sé, que usan los piratas. El Garfio no puede faltar. La vincha, digamos que esta no, es un poco moderna. Esa es medio de la época del 2006, con las bandanas. Es medio raro, pero el parche no puede faltar. Viste que todos los piratas le falta un ojo. Sí, Algo no, le falta yo al soy. pirata. Bueno, es tremendo. Nos falta el loro, que no sé si por ahí puede aparecer un loro. No sé. Nos falta. Ahora vos dirás, estás. Ah, mira, apareció. Lo tenés ahí, vale. Vale. Chicos, ¿qué te Lo tenés ahí. Ahora, chicos, la gente estará diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos hermanos? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la piratería. Y estarás diciendo, ¿cómo la piratería? Bueno, vamos a hablar de los piratas. Y si hablamos de los piratas, podemos recordar aquellas películas, ¿no? De Piratas del Caribe, La Isla del Tesoro, Peter Pan. Peter Pan, pero había piratas, hermano. Sí, era de pirata. No era de mirar mucho. Tenemos un integrante más hoy en el equipo. Jack Sparrow nos acompaña. Bueno, tenemos que reconocer que las películas de pirata son emocionantes, están llenas de aventuras, llenas de peligro, pero hay un problema acá, ¿Alguna vez hermanos. quisiste ser pirata, Mari? Yo quería ser, bueno, pirata no, viste que había pocas mujeres piratas. había Sí, pocas. había poco. Elizabeth Swann era Esa. así es, ¿no? El nombre era muy linda, bueno, destacaba entre los piratas.
Pero hay un problema con los piratas, es que no tenían una buena fama. Los piratas no tenían una buena historia. Nosotros creo que tampoco. El oro pasó para este lado, hermano. El oro pasó para allá. Bueno, otra cosa, acá en el símbolo que tiene la hermana está la calavera. Eso simbolizaba, era el símbolo pirata. Entonces, la calavera simbolizaba peligro, era algo malo. O sea que los piratas no tienen buena fama. Entonces vamos a sacarnos esto, hermanos. Por favor. que dio toda la mitad. Ahora, ¿qué vamos a ver con esto? Vamos a ver que la piratería hoy en día está en todos lados, hermanos. Miren cómo lo ven acá. Acá también está la piratería, ha llegado. Y la piratería hoy también puede llegar a la vida de una persona, a la iglesia. Llega la piratería hoy en día. Llega a todos lados. ¿Qué es la piratería? Bueno, una persona decía que navegaba sin licencia y que robaba en alta mar. Otra de las definiciones es una persona que se aprovecha del trabajo y de las obras de otros, especialmente copiando. Entonces hoy vamos a hablar de esto de la copia y de lo original. ¿Escuchaste la canción, Mar, que dice somos los piratas? No, hermano. No vamos a hablar de esa canción, ni de ese tipo de piratas. No, dice que no tenían autorización legal para hacer estas copias. Entonces dirán, ¿cómo puede ser que los piratas se relacionen con la vida cristiana? ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente video y les explicamos de alguna manera esto? Dale. Por favor. Se le conoce como pirata a algo que no es original, que tiene rasgos y posibles tintes de originalidad, pero no deja de ser una copia. Lo vemos en todo: películas, CDs, ropa, perfumes. Pero lo triste es que hoy en día ya hay cristianos piratas. Esos que traen la Biblia bajo el brazo, pero no la leen. Le exigen a Dios, pero no le ofrecen. Predican algo, pero no lo viven. Dividen, pero no suman. Critican, pero no apoyan. Lloran en domingo, pero se embriagan en sábado. Enseñan, pero no aprenden. Y bueno, eso no es nada. Lo preocupante es que hoy la piratería es tan fina que no sabes quién es quién o cuál es cuál. Pero debemos vivir a Cristo cada día, todos los días, para por fin ser cristianos originales. ¿O qué? ¿Tú quieres ser un pirata? Y ahí estábamos viendo la presentación del tema. Se nos fue la piratería de encima, ¿no? Después de ver este video no queremos tener nada que ver con la piratería, con los piratas. Pero qué tremendo, ¿no? Me llamaba la atención lo que decía este video. Hoy la piratería está en todos lados y cada vez es más fina, ¿no? Y tremendo, porque veíamos en este video ejemplos que realmente son tremendos, ¿no? Son, por ahí hasta uno dice, uy, qué fuerte. Es gracioso, ¿no? Pero pasa. Y yo creo que todos en algún cierto punto tenemos un poquito de pirata el corazón, ¿no? De esa piratería dentro. Y yo creo que el Señor quiere que seamos originales. Quiere que vivamos la vida que Él realmente tiene para nosotros. No que seamos copia, no que de alguna manera vivamos de apariencias, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también con el final de un año y un nuevo comienzo. Porque nosotros decimos año nuevo, vida nueva, ¿no? Está ese dicho, esa frase. Pero ¿realmente vivimos una vida nueva en el Señor? ¿O vivimos la vida en el Señor como la vivíamos antes y modificamos algunas cosas? Nuestro pastor siempre, él especifica, ¿no? Que qué bueno es tener al Señor en nuestro corazón y vivir la verdadera vida nueva, ¿no? No con cosas del pasado. Y qué bueno es hoy reflexionar sobre esto, ¿no? Porque creo que el Señor quiere que seamos originales, hijos de Dios originales, ¿no? Y a mí me encantaba porque en las dos definiciones que compartíamos de qué es un pirata, en las dos se copia o se roba algo, ¿no? Se está copiando o se está haciendo negocios que están en contra de la ley, ¿no? Entonces llevan prácticas ilegales, prácticas que no están en la ley. Delinquían. Claro, robaban, copiaban, ¿no? Ahora cuando eso se pasa o pasa en nuestra vida, en la vida cristiana, aún en la iglesia, ¿no? Vamos perdiendo lo original que el Señor puso en nuestro corazón, ¿no? Y vamos haciéndonos copias. Y las apariencias comienzan a importar mucho más y a tomar mucho más lugar que otras cosas que realmente tienen que tener ese lugar. Entonces,
Qué tremendo es hoy meditar en cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? Si realmente estamos llevando una vida plena en Cristo o estamos viviendo una vida a medias en Cristo, ¿no? Y poder empezar este nuevo año que tenemos por delante de una mejor manera, viviendo la vida que el Señor quiere todos los días, los 365 días del año, no algunos días, sí, algunos días no, ¿no? Y creo que ese es de alguna manera el desafío que tenemos por delante. Realmente es así, Mari, disculpen, realmente es así, pero qué tremendo que algo tan histórico, podemos decirlo, o algo que aparece en las películas, se tenga que trasladar o esté directamente en nuestras vidas, en la iglesia del Señor. Algo que no tiene nada que ver con, podemos decirlo de forma natural, con las cosas del Señor, pero realmente sí tienen que ver. Lo vemos a la luz de la palabra, porque capaz que te preguntás, ¿dónde aparece la palabra pirata en la Biblia? ¿O qué tiene que ver un pirata con las cosas del Señor? Pero el Señor nos ilumina y nos permite ver que algo falso siempre se puede involucrar en nuestras vidas, o podemos tener algo de falsedad en nuestros corazones. Y creo que eso no es así, porque en un principio el Señor, Él es puro, Él es santo, Él es íntegro, y la Biblia dice que el Señor uno es, como diciendo que el Señor es completo, el Señor es perfecto. Pero y el Señor creó al hombre a esa misma imagen de Él, haciendo perfecto, siendo un hombre íntegro, pero a causa del pecado el hombre se corrompió. Pero nosotros vemos otro ejemplo en la palabra del Señor, que fue, podemos decirlo, antes de la creación, el génesis de la piratería, podremos decirla, que no empezó a causa del hombre, sino se transportó al hombre, influyó al hombre, pero empezó con alguien que es el enemigo de nuestras almas. Y si podés, Vale, nos podés leer Ezequiel capítulo 28, que nos relata de cómo el enemigo era un querubín protector, pero hubo algo, se halló maldad en su corazón y empezó a hacer algo. Dice Ezequiel 28:16, dice: a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. Qué tremendo, porque nosotros vemos acá en la palabra del Señor que el enemigo contrataba. Él, podríamos decirlo que en los piratas lo que hacían antes en el mundo antiguo, se trasladaban las cosas, se vendían las cosas a través de barcos. Pero era una amenaza muy grande que haya piratas en el mar, porque los piratas robaban esas cosas que se trasladaban. Entonces, cuando se robaban eso, podemos trasladarlo como figura del enemigo. El enemigo robaba y tenía tantas cosas en sus manos que las empezaba a vender. Vos necesitas esto, yo tengo oro. Necesitas plata, tengo plata. Y así empezaba a piratear, a falsear, las cosas del Señor. Y podemos decir que el enemigo es el primer imitador de las cosas del Señor, porque el Señor es original, pero el enemigo siempre tiene su copia falsa. Y hay versículos en la palabra que nosotros podemos corroborar, y el Señor nos permite ver que no hay cosas buenas en la piratería. Así es. Vos sabés que en Génesis 1 y 2, Dios de alguna manera se presenta como el máximo creador, ¿no? Y yo los escuchaba, ¿no? Porque antes de la creación sucedió todo ello, ¿no? Cómo se revolucionó todo en el cielo, ¿no? Y hubo ahí esa semilla de piratería en el corazón del enemigo, ¿no? Y de la nada absoluta el Señor produjo algo inédito, ¿no? Él no copió, Él no imitó nada, sino que creó cosas nuevas. Y creó cosas hermosas. Ahora Satanás no tiene la capacidad de creación como la tiene nuestro Señor. Entonces, ¿él qué hace? Él distorsiona, él copia, él modifica, trastoca, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Al hacer todo esto, es engañar y desviar al mundo hacia las copias, hacia lo que el enemigo quiere mostrarnos, ¿no? Es tremendo porque si vamos a la palabra del Señor, vemos en muchas oportunidades cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz, o sea que está copiando, entonces podemos decir de alguna forma que el mayor pirata de todos es Satanás, es el enemigo. Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros tal vez de alguna manera tengamos esa misma semilla dentro, ¿no? Y imitemos aquellas cosas, porque estamos en este mundo y este mundo se maneja de apariencias. Y vivimos de apariencias, pero no tiene que ser así, ¿no? Y el Señor nos está enseñando a que no sea así. 2 de Corintios 11, 14 y 15. ¿Me lo podés leer, Valen? A ver. Te lo chusmeo de la compu. Dale, a ver. Y dice: no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremendo, ¿no? Porque ahí vemos cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz, ¿no? Y hace esas copias. Y a veces parecen muy reales.
parece que algo es realmente así. Es luz encima, se viste de luz. No, es tremendo, porque vos decís, ¿cómo la luz va a ser algo malo? Pero se viste de ángel de luz, o sea que es una copia, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, yo podía ver un ejemplo claro en el Apocalipsis, ¿no? Como vemos que hay 2 caballos blancos. Dice la palabra del Señor que el Señor va a volver en un caballo blanco, ¿no? Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero hay otro caballo blanco también en el Apocalipsis, que no es nuestro Señor. En Apocalipsis 6:2 vemos que hay un caballo blanco que trae un arco, aquel que lo monta, y una corona, y venía para vencer. Venía venciendo y para vencer, pero ese no es nuestro Señor. Ahora vemos que en el capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis, sí, ahí está el caballo blanco, aquel que lo montaba era fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese sí es nuestro Señor. Entonces vemos 2 cosas. Quería engañar el caballo Quería primero. engañar. Hay algo original y hay algo que no lo es, que es una copia. Entonces, si eso se traslada a nuestra vida, hay actitudes, hay cosas que el Señor quiere que salgan de nuestro corazón, que el Señor quiere que realmente comiencen a surgir, pero ¿qué pasa cuando salen copias en vez de lo original y verdadero? Y veíamos en ese video algunos ejemplos, ¿no? Y de cosas que pasan, ¿no? En vez de tal vez ofrecerle algo al Señor, comenzamos a exigirle al Señor, ¿no? En vez de Sumar se divide. dividimos. Es tremendo porque hay actitudes que no son las actitudes de un verdadero cristiano. Por eso me causaba gracia ese video, los cristianos piratas, porque a veces nos vamos convirtiendo en cristianos piratas, porque tenemos la Biblia, nos congregamos y tal vez nos faltamos un culto, pero hay actitudes que no salen del corazón de Dios, ¿no? Podemos decir que es algo externo, pero no interno. Tal cual. Tal cual como pasaba con los fariseos, que ellos mostraban apariencias, pero en su interior, dice la palabra, y nuestro mismo Señor nos deja ver que mencionaba a los fariseos como tumbas blanqueadas. Podemos decirlo, algo aparente, algo por afuera se veía lindo, pero por adentro estaba lleno de muerte. Mirá qué tremendo. Y es más, hablando de la luz, les dice que vuestra luz no sea tinieblas. O sea, ¿cómo podemos ser? Yo siempre me pregunté, un foco negro. ¿Alguna vez vieron un foco negro? No, jamás. Es medio raro porque la luz, podemos decir lo que es blanca, obviamente si compramos luz cálida, luz fría, perdón, es blanco el color. Pero si le ponemos algo aparente, algo negro, termina siendo una luz negra que ilumina, pero no con lo que realmente tiene que iluminar, sino que termina siendo algo negro. Y también el Señor nos permitía ver y encontraba un poco de información acerca de lo que es la piratería, y encontré algo que realmente me pareció sorprendente, interesante. Dice: el derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. Nosotros podíamos ver que piratería significa ir en contra de la ley, ir en contra de los derechos del autor. Y nuestro autor, dice la palabra, que el autor de la fe es el Señor. Entonces quiere decir que el Señor tiene derechos de autor, ¿o no? Sí. Y sí, porque es el creador tal cual. Todo le corresponde a él y él tiene sus mismos derechos. Es más, dice, según lo que podía ver, que el derecho de autor es un derecho humano también. Porque si yo hago, por ejemplo, hago una canción que es mía... Si la registrás, claro, tenés todos los derechos. Yo tengo todos los derechos, pero para ahí me la pueden copiar. Por ahí me terminan copiando la canción, pero los derechos en realidad tendrían que ser míos. Y así el Señor hizo una creación, dice la palabra que somos criatura, creación nueva en el Señor, pero el enemigo quiere hacer otra creación, pero totalmente distinta. Entonces, viendo esos derechos de autor, el autor de nuestra fe es nuestro Señor. El que comienza la fe en nuestras vidas es nuestro Señor. Quiere decir que todo lo que vaya en contra de la fe o la supuesta fe, también es una violación contra un derecho de autor, que es nuestro Señor. Entonces podemos ver que lo que no proviene de la fe, bueno, la palabra dice que es pecado, pero nosotros podemos tener fe, pero no la verdadera fe. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener una buena fe. Quiere decir que hay una mala fe también, pero termina siendo fe, porque la fe es convicción y es certeza. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser verdaderos. Así como la palabra nos menciona que tenemos que ser personas íntegras. Es más, las vestiduras del Señor nos hablan, que dice que tenía una vestidura que era sin doblez. O sea, Él era tal cual se mostraba. Entonces así tenemos que ser nosotros. Es tremendo porque, bueno, vos al inicio, cuando estábamos tal vez bromeando y demás, vos mencionabas que acá en nuestro país, por ejemplo, el término pirata
se lo relaciona a otra cosa también, alguien que es infiel con su pareja y demás, ¿no? Y es tremendo porque es una de las cualidades también de aquel que hace piratería, la infidelidad, ¿no? Claro. Y yo veía como, recién lo mencionábamos, aquel señor nuestro que aparece en ese caballo, decía fiel y verdadero. No era copia, no era infidelidad, era fiel y verdadero. Otra de las cualidades de la piratería, de los piratas, es que intercambiaban ilegalmente cosas, ¿no? Se podía ver que intercambiaban diferentes objetos por alcohol y demás. Obviamente esto es realmente así, como sucedía en los barcos y demás. ¿Tenían patas de palo, Mari? Tenían también, ¿no? Hoy no trajimos. No trajimos patas de palo. Para la próxima traemos. Y es así como se intentaba intercambiar. Y eso también lo podemos ver hoy en día. Lo hablábamos con nuestro operador Hugo, que hoy nos acompaña también. Y él nos decía cómo hoy en día también se quiere intercambiar, ¿no? Con el Señor mismo. Bueno, vos me das esto y yo te doy esto. Si vos me das esto, yo hago esto. Si no me lo das, no. Y es tremendo porque eso es una actitud de piratería también. Porque estamos intentando intercambiar algo que no está bien, ¿no? En Lucas 4 vemos en la tentación de Jesús en el desierto cómo el diablo intentó hacer piratería también con Jesús. ¿Ah, sí? Porque dice, si vos me adorás, yo te doy todo esto que vos ves. Entonces, de alguna manera, está en el corazón del enemigo la piratería y quiere infiltrarla en nuestros corazones, en hacernos personas de doble ánimo, personas con dobles vidas, personas con dobles personalidades. A veces es muy común esto y creo que a todos nos pasó. En algún momento de nuestra vida, en no ser la misma persona cuando estamos en un lugar y cuando estamos en otro. Y yo creo que eso tiene que acabarse. Un hijo de Dios tiene que ser uno cuando está en el trabajo, uno cuando está también en la iglesia. No puede ser personas diferentes, ¿no? Sí, obviamente llevamos adelante distintas responsabilidades y demás, ¿no? Pero no podemos tener esa doble cara, ¿no? Y tenemos que ser íntegros. Yo creo que a los siervos de Dios que realmente fueron bendecidos y aprobados y respaldados por Dios eran porque tenían originalidad en el corazón, porque eran realmente íntegros. Lo vemos en Saúl y David. Saúl, él le importaba lo que mencionaba la gente, lo que decía y pensaba la gente de él. Pero David podemos ver que tenía un corazón puro, podemos decirlo porque también tuvo pecado, era humano. Pero para con el Señor dice que él tenía el sentir del Señor, tenía el corazón del Señor. Era una persona íntegra pero delante del Señor. Entonces también se mostraba así delante de los hombres. Pero Saúl no, Saúl decía quiero un poco del Señor pero también quiero un poco de la gloria de los hombres. Entonces David no, David decía, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, lo único que le importaba era la presencia del Señor. Y creo que así se refleja en adoración. En adoración podemos ver cómo se refleja lo que es la integridad y lo que no es la integridad. Justamente con esto, ¿no? El ser íntegro, el ser uno. Yo hace unos días que vengo pensando en esto, en ser la misma persona en todos lados. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor que Dios busca que lo adoren en verdad. Amén. Y esta palabra verdad, si lo buscamos en los originales, investigamos un poquito, dice que es sin ocultar nada. O sea, yo lo que pensaba era todo a la luz, sin nada que esconder debajo de la mesa, ¿no? Y creo que alguien que practica la piratería, podríamos decir, es alguien que está como infiltrado o con cosas que en nosotros mismos, veámoslo, como cosas que están escondidas, ¿no? Y que no son originales. Entonces, este versículo a mí me anima y espero que a ustedes también a decir yo quiero ser alguien verdadero. Así como el Señor es fiel y verdadero, ¿no? Me encantó ese versículo. También yo ser fiel y verdadera con el Señor. Amén. No tener cosas escondidas, no tener cosas falsas o truchas, podríamos llegar a decirlo, no querer intercambiar cosas con el Señor, sino ser verdaderos adoradores al Señor, que en todo tiempo y en todo lugar busquen su agrado, busquen su aprobación. 2236-218990 es la línea WhatsApp donde podés mandar tu mensajito, tu audio. Contanos qué te parece el tema del día. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomamos este tema. Dale. Hay libertad, hay gozo, hay restauración. Es tiempo de volver al Señor. Te invitamos a la Iglesia Refugio de Paz. Todos los martes, jueves, sábados y domingos, a partir de las 19 horas. En 14 de julio, 1950.
entre Moreno y Belgrano. Atrévete a confiar. Dios tiene un plan para tu vida. Continuamos en Vale la Pena y tenemos algunos saluditos. ¿Se están comunicando con nosotros? Se comunicó con nosotros el pastor Ramón desde Villa Gesell, nos decía: bendiciones hermanos, lindo tema sobre la falsedad, y nos dejaba un versículo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, y dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo versículo. Muchas gracias, pastor, por mandarlo y por estar del otro lado. Bendiciones. También tenemos otro saludo de nuestra hermana Marita, que dice: saludos hermanos amados, Dios los bendiga. Y dice: saludos de Estefano y Berenice. Y le mandamos saludos. Mira qué oyentes tenemos. Qué bueno. Una bendición grande. ¿Quién más está del otro lado? También Roxana dice: hola chicos, bendiciones, aquí escuchándolos, nos compartió una palabra, así que gracias hermana por comunicarte con nosotros, por siempre acompañarnos en cada transmisión. También Camila se comunicó con nosotros, nos dice que se reía de nosotros. Le mandamos un beso intentamos hacer una representación, no sé cómo habrá salido. Bien, te queda bien la Ay, señor, nunca más. Perdí toda mi seriedad, chicos. Dios Esto queda mío. grabado. ¿Quién más está del otro lado? Creo que había un mensajito de Eva por allí, no sé si lo tienen. No decía lo que tengo acá. estaban mirando con Ismael. Le mandamos un abrazo Un saludito, gigante. bendiciones. Gigante, Bueno, bendiciones. Roxana nos compartía algo muy lindo que dice: estoy pensando en los imitadores de otros artistas, hay algo de complejo y de falta de inferioridad. Y nos mencionaba de ejemplos seculares, cómo se imita a artistas de canciones y eso. Y qué interesante, porque por ahí en el Señor uno termina imitando a alguien, a algún hermano, a algún ministro, a alguien que nos llame la atención, a algún ministro de alabanza, y terminamos imitando eso. Y creo que eso también podríamos decirlo que es falta de originalidad, de tener podemos decirlo, de tener unidad en nuestro hombre interior. Así porque es. queremos tener lo demás, pero no buscamos lo que Dios puso en nosotros. Y creo que el Señor puso
en cada uno de nosotros por su gracia y misericordia, bendición y originalidad. A cada uno nos hizo diferentes, no hizo copias de cada uno, y creo que es algo bueno para que tengamos en cuenta el no copiarnos. Quiero mandarle un saludo a Marito, que nos mandaba bendiciones también y saluditos, así que bendiciones, hermanos. Bueno, algunos de los temas, de los puntos, perdón, que se tocó en hoy la presentación del tema, hoy hablamos de los piratas, para aquel que recién se acaba de sumar a la transmisión en vivo, y de cómo la piratería muchas veces es tan fina y se ha extendido tanto que hasta llega también a nuestra vida y a nuestra vida cristiana, ¿no? Y veíamos actitudes de cristianos piratas, ¿no? Que podemos tener todos nosotros, ¿no? Y una de las cosas decía, traen una Biblia pero no la leen. Qué tremendo, porque esto creo que es algo que pasa más de lo que creemos, ¿no? Como a veces tenemos ahí nuestra Biblia y la llevamos de acá para allá, pero no tenemos o no nos hacemos por, no sé, algunas excusas que ponemos porque decimos, bueno, no tengo tiempo o tal cosa, pero siempre un minutito, un tiempito para poder escudriñar la palabra del Señor, el Señor nos tiene que dar, ¿no? Y muchas veces por vagos o por, no sé, por otras ocupaciones no lo hacemos. Y es tremendo porque es una de las cosas más importantes. Nuestro pastor nos enseñaba que nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Él a través de la palabra nos habla. Y nos da también su dirección. Entonces, al leer la Biblia tenemos que acercarnos de alguna manera a esa guía perfecta que va a guiar nuestros pasos. Realmente es así, y creo que el Señor es la palabra. Amén. Y si estamos cerca de la palabra, estamos cerca del Señor. La misma palabra del Señor nos relata y dice a la ley y al testimonio. Y el que no responda conforme a esto es porque no le amaneció. Entonces podemos decir que la ley es la palabra y el testimonio es el Espíritu Santo. Entonces no podemos ir a mucha oración pero poca palabra, ni mucha palabra y poca oración, sino que es una relación de amor, es una relación de amor, de poder estar íntimamente ligados con las palabras del Señor. Por eso es bueno. Es venir a la casa del Señor, y escuchar la palabra a través del ministro, las enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros, porque edifica nuestras vidas. Y como decías, Mari, a veces me hacía acordar también otra vez a los fariseos, que dice que ellos tenían la palabra escrita en filactería, si no me recuerdo mal, la palabra era así, que eran unas tiritas que llevaban ellos la Torá, que era la ley, y era para mostrar que ellos tenían la palabra encima. Mira vos. Pero qué tremendo cómo a ellos les importaba que la gente vea que tiene la palabra, pero ellos no la tenían en su interior, la tenían afuera. Exactamente, claro. Todo por fuera, pero nada por dentro. Yo creo que el trabajo del Señor con nosotros, nuestro pastor siempre nos dice que es de adentro hacia afuera, precisamente, ¿no? Desde lo más profundo hasta lo más externo, ¿no? De a poco se va exteriorizando. Y el hecho de tener una Biblia y no leerla es precisamente eso, claro. ¿No? Obviamente que todos llamamos nuestra Biblia si vamos a la iglesia o capaz la tenemos en el teléfono, pero qué bueno es, yo me acordaba cuando el Señor le dice a Josué que nunca se aparte de la palabra. Él tenía un desafío por delante, pero qué bueno es entender que no es con nuestras fuerzas, los desafíos que tengamos o las pruebas que tengamos, no es con nuestras fuerzas, sino es con la palabra del Señor, es con el Espíritu Santo, y Él dice que nos va a enseñar todo, pero no todo con, no sé, de afuera, sino con la palabra. Tal cual. Otra de las cosas que se veía en aquellos fariseos era que enseñaban pero no hacían. Exacto. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, le decía, bueno, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y es tremendo porque a veces enseñamos pero no aprendemos. Claro. Y creo que es un desafío que tenemos, ¿no? De poder aprender y enseñar y aprender y demostrar con nuestros actos también, ¿no? El Señor nos llama a vivir una vida que realmente tenga hechos, no palabras. Entonces, es un desafío que tenemos en este nuevo año, ¿no? Yo creo que el Señor nos está animando, ¿no? A decir, quiero algo diferente, que salga de sus corazones, que realmente me conozcan y que puedan aprender de mí. No solamente hablar. Job se dio cuenta de que él solamente hablaba de Dios, pero no lo conocía. Y cuando lo conocí, y a veces conocemos al Señor en medio de procesos, en medio de momentos difíciles, pero gloria a Dios si vienen esos procesos, amén, porque lo conocemos al Señor. Otro de los puntos que se tocaban era dividen pero no suman. Y es tremendo porque en este tiempo, ¿cuántos problemas hay, no? Y cuántos problemas se generan, ¿no? Las divisiones. Pero tenemos que ser gente que traiga paz, que traiga bendición, no división. La murmuración en este tiempo, qué tremendo es ser personas que murmuren y generen conflictos dentro de congregaciones, dentro de familias. Tenemos que de alguna manera tener actitudes diferentes, ser como el Señor, cada vez más parecidos a Él.
A veces vemos los defectos que tienen las demás personas, pero no miramos las virtudes que ellas también tienen. Porque así como nosotros, yo por lo menos tengo defectos, creo que también el Señor por su misericordia puso cosas lindas en cada uno de nosotros. Y si nosotros miramos, es más, la palabra nos insta a que seamos así, de mirar a las otras personas como mayores a nosotros mismos. No mirar los defectos, no decir, uy, mira lo que está haciendo, lo condenamos ahí con el dedo acusador, sino que tenemos que mirar esas virtudes que el Señor puso. Capaz que el hermano está fallando en algo, pero en algo es bueno. En alguna cosa tiene una virtud que es buena y tenemos que mirar eso bueno. Así como nosotros fallamos en algo, pero capaz que en otra cosa terminamos siendo buenos, tenemos algo bueno de parte del Señor. Y así es bueno poder tener esa integridad en nuestros corazones y poder ser unos para con los demás, pero primeramente para con Dios. Así es. Bueno, estamos en este viernes, iba a decir, en este sábado. Ay, ya estoy. Ayer viernes estuvimos acá en cuenta regresiva, en los controles, por supuesto. Yo no estaba al aire, estaban los chicos, una bendición grande. Y bueno, me confundí de día. Hoy es sábado 28. Último programa de Vale la Pena en este año, pero volvemos en el 2020, el próximo sábado. Y el Señor creo que nos está alentando a que podamos ser cristianos verdaderos. Así como el Señor es verdadero, es puro, Él quiere que seamos diferentes como lo es Él. Que no seamos copias, que no seamos como todos, que seamos realmente originales, algo especial. Si vamos a lo natural, aquella pintura o aquel, no sé, auto o cuadro, lo que sea, que es original, que es bueno realmente, es caro y vale mucho. Pero algo que está trastocado, algo que tal vez lo ha modificado, algo que la mano del hombre ha tenido ahí su trabajo, pierde valor, ¿no? Entonces, qué bueno es decirle, Señor, hace algo nuevo en mí, en este último tiempo y en el tiempo que viene, renovame de tal forma en que pueda ser realmente original, realmente un hijo verdadero tuyo, y que pueda ir enseñándonos, porque yo creo que se trata de aprender a ser cada día mejores en esta vida cristiana, porque todos tenemos errores, todos tenemos bueno, siempre hablábamos de la historia, ¿no? De Jacob y Esaú, ¿no? Está el Jacob y el Esaú dentro, peleando en nuestro interior, a ver cuál sale. Entonces, tiene que salir lo bueno de nosotros y tenemos que esforzarnos para que ello suceda. Este ha sido el tema del día hoy en Vale la Pena. Vale la pena. Vale la pena. Un programa para conocer el valor de seguir a Jesús. Y vamos a escuchar palabra de Dios, pero de nuestro pastor Enrico de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Nos trae hoy una palabra que nos relata el ejemplo de Ruth. El ejemplo de Ruth es tremendo, ¿no? Y el pastor nos hablaba de que es necesario que tengamos en nuestro corazón un espíritu de servicio y sacrificio, ¿no? Y es tremendo porque es una de las cosas que a veces perdemos de vista de la historia de Ruth. Vemos cómo el final feliz llegó a su vida y el Señor la redimió, pero no vemos todo el esfuerzo que ella tuvo que hacer, ¿no? Era y una esa buena decisión. mujer. Era una buena mujer virtuosa, la relataba. Yo los otros días también leía la historia y veía que era una mujer esforzada, que se fue a trabajar. Me sorprendía eso. No nada en contra de las mujeres, pero me sorprendía que en esa época las mujeres no eran de trabajar, sino que el que trabajaba era el hombre. Pero como esta mujer, perdón, la nuera, ¿no? ¿Se dice? ¿O la suegra? La suegra. La suegra se quedó viuda y ella también se quedó viuda. Tuvieron que moverse y ella no le hizo, podemos decirlo, no sé si es la palabra, pero no le hizo, no quiero decir la palabra porque no es la correcta. De alguna manera no se echó atrás, sino Claro. que ella tuvo esfuerzo en su corazón, ¿no? Y se animó a hacerlo. Fue al frente. Vamos a escuchar la palabra de nuestro pastor, el ejemplo de Ruth. Y con respecto a este 2020, yo creo con todo mi corazón que tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de la posición que tengamos vos y yo con respecto a este tiempo nuevo que tenemos por delante. Porque no estamos cambiando de año, o estamos cambiando de gobierno, o estamos cambiando de, no sé, de cualquier cosa. No, estamos cambiando de un tiempo en el Señor. En el Señor. Lo que no se esperaba en Samaria ocurrió por la palabra de Dios. Lo que creía perdido ya esta mujer, la sunamita,
justamente por un milagro que Dios provocó, allí le fueron devueltos sus bienes. Y no solamente sus bienes, sino que cuando el rey le devuelve a la tsunamita sus tierras, dice, devuélvale su casa, sus tierras, sus campos, todo, pero además denle el producto de que esta tierra produjo durante estos 7 años. O sea que durante 7 años ella no estuvo acá, porque el profeta le dijo, vienen 7 años y me andate, pero esa tierra tuvo fruto. Es tremendo esto, ¿no? Esa tierra tuvo fruto. Y ese fruto que dio esa tierra, también se lo dieron. Entonces se encontró con una prosperidad inesperada, ¿verdad? Y yo creo que viene algo de eso para nosotros. Mira, acompáñeme, el libro de Ruth. Gloria al Señor. Vamos hicimos una pequeña reseña del comienzo de esta historia. Y dice, a partir del versículo 16, dice que Ruth responde cuando su suegra le estaba diciendo, bueno, ya murieron los muchachos, ya estamos todas solas, yo me vuelvo, vuélvanse también a su pueblo. Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El versículo 18, y si viendo Noemí, que estaba tan resuelta, decidida, a ir con ella, no dijo más. Y comenzaron el regreso, emprendieron el regreso. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y aquí están esas palabras que mencionábamos recién. Yo me fui llena, dijo Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Y mire qué interesante esto. Mire, que no es un dato menor. Dice que llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Amén? Entonces llegaron en el momento propicio, oportuno, en donde había trabajo. ¿Amén? Entonces, mire, gloria a Dios. Hay por delante en la vida de estas mujeres un plan de restauración de parte de Dios. Ellas quedaron desamparadas, pero el Señor posó su mirada sobre ellas. No estaban tan solas como parecía. Allí estaba el Señor con ellas. Entonces, en este plan, el Señor la inquieta a Noemí para que regrese. Finalmente, cuando regresa, lo hace con su nuera y llegan al comienzo de la siega de la cebada. No llegaron justamente cuando ya terminó la cosecha, cuando todo el trabajo pasó. No. Llegaron al comienzo. El comienzo de la siega. Esto no es ¿por qué digo yo que no es un dato menor? Porque cuando Dios pone su mano en nuestra vida y prepara un tiempo de restauración, lo va a hacer justo a tiempo, en el momento oportuno. Tal vez vos y yo no sabemos qué nos depara el futuro. Nos podemos imaginar, pero no sabemos a ciencia cierta todo lo que está por delante. Y tal vez viendo esta historia y yo confiando con todo mi corazón en la dirección del Espíritu Santo, tal vez la situación que estaba viviendo Noemí, también Ruth, ¿verdad?, su nuera, no era la mejor. Y qué tremendo, ¿no? Los de Samaria tampoco estaban viviendo el mejor momento. Sin embargo, había un momento especial preparado por Dios, un momento oportuno, donde, fíjense, en Samaria, ¿qué dijo? Mañana, un tiempo, un lugar a las puertas de la ciudad. La cosa va a cambiar. ¿Amén? Esto es bien tremendo. Si nos vamos un poquitito más aquí, vemos que esta mujer, la tsunamita a la cual le devolvieron los bienes,
¿Se acuerda la historia? No quiero contársela toda, pero recordemos esto solamente. ¿Quién le devolvió a esta mujer los bienes? El rey que estaba en aquella oportunidad en la tierra. Ese rey, ¿por qué le devuelve todo? Porque quedó maravillado con las cosas que le contaban del profeta Eliseo, las cosas que vivía, que ocurría con Eliseo. Una de las cosas que ocurrieron, que tuvo como protagonista a Eliseo con esta mujer, es que resucitó a su hijo. ¿Recuerdan la historia de la tsunamita? Aquella que le preparó un aposento al profeta, luego después el hijo murió porque no podía quedar embarazada, quedó embarazada, tuvieron un hijo y después termina muriendo este chico. Eliseo ora por él, resucita a este muchacho. Entonces eso fue notorio. Entonces en un momento estaba el rey con el criado de Eliseo y le estaba contando, contame más sobre Eliseo, quiero saber, yo me quiero interiorizar sobre la vida de Eliseo, qué pasaba, y le estaba contando lo del milagro de este muchacho. En ese momento, justo, mire qué casualidad, en ese momento abre la puerta esta mujer. Y Eliseo, el criado de Eliseo le dice, esa es la mujer, esta es la mamá del niño que Eliseo resucitó. Entonces imagínense la disposición del corazón del rey. Ya estaba asombradísimo con el milagro que había ocurrido. Entra la mamá, vení, sentate al lado mío, contame cómo fue esta historia. Entonces esta mujer que llegó ahí y fue el momento oportuno. Entonces mire cómo el Señor prepara momentos oportunos. ¿Qué significa que el Señor prepare momentos oportunos para nosotros hoy? Fíjense que ante cualquier situación, llámese crisis, dificultad, lo que sea, vos y yo, todos nosotros, de alguna manera somos motivados a hacer algo. Amén. Y anhelamos hacer algo, queremos hacer algo, y está muy bien. Pero fíjense qué importante es que muchas veces no tenemos en cuenta que habría que buscar a Dios cuando hay problemas. Mire qué sencillo que es la cosa. Habría que buscar a Dios en los momentos de dificultad. Y ese Dios maravilloso que tiene todo preparado y dispuesto para bendecir a su pueblo y que tiene un plan para cada situación, porque para cada prueba hay una salida, pero la salida viene de la mano del Señor. Ese Dios maravilloso tiene momentos oportunos, momentos especiales. Tal vez haya alguien que le esté diciendo, Señor, dame un trabajo mejor remunerado, ayúdame a prosperar. Yo quisiera cambiar, pero cambiar para mejor, no para peor, ¿verdad? Y ese pedido, fíjese que, ¿qué pasa cuando, fíjese, alguien que está en esa situación, que le pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, que ocurra un milagro, que yo pueda conseguir otro trabajo, o que pase algo dentro de mi trabajo, no sé, que algo se modifique, que la situación cambie. De alguna manera, en esa misma oración se empieza a animar. Se empieza a animar y de alguna manera es como que tal vez hasta después llega a sentir el impulso de hacer o de empujar alguna puerta, tal vez sin preguntarse si es la puerta correcta y el tiempo correcto de empujar la puerta para que se abra. Cuando Dios abre, no hay quien cierre, pero cuando Dios cierra, no hay quien abre. El tema es conocer el tiempo en donde Dios abrió y el tiempo en donde Dios cerró. Porque si cerró Dios, por más que hagamos fuerza, la cosa no se abre. Y si Dios abre, ¿Usted nunca vieron los tres chiflados? ¿Viste que se preparaba uno para tirar la puerta abajo y venía corriendo? ¿Y qué pasaba? El otro la abría y se daba tremendo golpe allá, ¿no? Cuando Dios abre, ¿para qué vas a empujar? Entonces fíjense que es muy importante esto, pero importantísimo. Dios abre en el momento oportuno, cuando Él lo considera y cuando a nosotros nos conviene. Entonces, es muy importante dejarnos dirigir por la palabra del Señor, no por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros anhelos, que no son malos, pero es muy importante dejarse dirigir por la palabra del Señor. Porque, mire usted, cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, podemos orar al Señor, decirle, Señor, yo recibí tu palabra, yo le estoy creyendo a tu palabra. Por eso me muevo como me muevo, me moví como me moví, hice lo que hice porque creo en tu palabra.
Y el Señor respaldará su palabra. No lo olviden, el Señor va a abrir la puerta que tenga que abrir. Pero en el momento oportuno, mire lo que pasó acá, volvamos a Ruth, mire, gloria a Dios. Dice que, gloria a Dios, llegaron a Belén al comienzo de la siega. El capítulo 2, versículo 1, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Si uno pasa dificultades, si está atravesando un momento complicado y tiene un pariente rico, ¿qué hace? Es el momento oportuno para tirarle la manga, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Bueno, no ocurrió justamente esto. Mire. Entonces fíjense que la salida, la salvación, no venía del mangazo. Amén. Porque el mangazo, ¿verdad? ¿Qué viene después del mangazo? Hay que devolverlo, claro, hay que devolverlo, gloria a Dios. Es más, ¿vieron esa propaganda de ese pariente que le presta plata a los jovencitos? No sé de qué propaganda de qué es, pero me encantó, ¿no? Porque es como que de repente empezó a querer gobernarles la vida después que le hizo el préstamo. Bueno, y muchas veces, en esa condición se está muchas veces. Personas que de repente comienzan a depender económicamente de ese pariente cercano y termina todo mal. ¿Por qué? Porque de repente las actitudes que se pueda tener uno, al otro le van a agradar, etcétera, etcétera. Veamos esta historia, lo que pasó. Acá había un pariente rico, gloria a Dios. Noemí sabía que estaba ahí. A ver. ¿Habrá pensado en ir a pedirle plata? Y obvio que sí, pero no lo hizo. Mire, dice que tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Qué tremendo, ¿no? Ve, hija mía. Para que una suegra le diga a la nuera, hija mía, algo tuvo que haber ocurrido. ¿Amén? Ya empezó el primer milagro. Ahora, pero veamos esta actitud. Estaba el pariente rico, ¿no es cierto? Había necesidad. Y estas mujeres estaban solitas. Entonces, habían tomado una sabia decisión de regresar a su tierra y tenía que comenzar un proceso de restauración. En ese proceso de restauración, fíjense que la actitud de Ruth, una actitud de humildad, en donde de repente no dijo, bueno, ya que tenés un pariente rico, vamos a pedirle, no sé, si no querés pedirle plata, a pedirle un trabajo, ¿no? Que nos acomode acá o que nos acomode allá y que nos meta en su empresa. No. Se fue a trabajar a espigar. ¿Saben lo que era espigar? Ir detrás de lo que estaban cosechando. No cosechando, juntando lo que estaba en el suelo. Esto era bien tremendo. Podría decirse que a lo mejor era un trabajo que de repente podía llegar a hacer sentir mal a alguien, ¿verdad? Pero está recogiendo lo que se caía de los demás. Entonces, así comenzó todo. Ahora mire, traigamos esta palabra a nuestros días. Hay una promesa en la palabra. Las cosas van a cambiar. Y no van a cambiar producto de situación o hombre. Van a cambiar porque Dios la va a cambiar. Va a ocurrir un milagro, hermano. Para el que cree, va a ocurrir un milagro en este tiempo. Ahora, ese milagro fue justamente que a las puertas de la ciudad se vendiera a tal precio estos productos. Gloria a Dios. Y finalmente ocurrió. Entonces, fíjese que en medio de esta crisis, el Señor actúa en favor. ¿De quién? De su pueblo. Si nosotros somos su pueblo, ¿qué tenemos que esperar en medio de la crisis? La crisis, fíjense que el enemigo se encarga de que esta crisis crezca de tal manera que el pueblo se ahogue, lo esté ahogando cada vez más.
Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por la vista, por lo natural, ¿verdad?, por la corriente de este mundo, la crisis es una realidad que se puede llegar a experimentar, pero si nos tomamos de la promesa y de la palabra de Dios, aunque la razón diga que no, aunque la razón te discute y te pelee y te diga, no, olvídate, esto es un cuento nada más, lo que va a ocurrir, no sé con lo que va a ocurrir en el mundo, no sé lo que va a ocurrir con el que no crea, pero el que crea la palabra del Señor, ese va a vivir un milagro, porque el Señor va a desatar un milagro. Jesús no solo vale la pena, vale la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Vale la pena. Estábamos escuchando a nuestro pastor. Qué bendición grande, ¿no? La palabra que nos traía, el ejemplo de Ruth, ¿no? Y aquellos ejemplos también de la viuda de Sarepta, aquel milagro que ocurrió, ¿no? Yo creo que es tan cierto aquello que estaba predicando nuestro pastor. Las cosas van a cambiar, pero no por intervención de hombres, sino porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, va a mover su mano, ¿no? Y tenemos que estar en fe, confiando, firmes, ¿no? Y esperando las cosas buenas que Él va a traer para nosotros. Bueno, como leías hoy, Mari, en el principio, nos relatabas de ese versículo que hablaba de Eclesiastés, que mejor es el final del negocio que el principio, y después mencionaba acerca de la paciencia. Y nosotros tenemos entendido, por lo menos yo siempre tuve entendido, que la paciencia era esperar. Tener paciencia, esperar. Pero en realidad lo que significa la palabra paciencia es esperar creyendo que va a suceder algo. No es esperar en el vacío, sino creyendo que va a suceder algo. Y creo que este año tenemos que, o a partir de ahora en realidad, tenemos que empezar a tener paciencia, empezar a esperar creyendo que nuestro futuro va a cambiar para bendición, porque el Señor tiene planes de bendición para nosotros. Y creo que este año tenemos que arrancarlo bien, tenemos que quitarnos, como hablamos en el programa, de esas cosas que no le agradan al Señor, esas cosas falsas que a veces tenemos, esa piratería que a veces tenemos, ese disfraz hay que sacarse. No, ya nos sacamos el disfraz. Pero es un año de bendición y hay que mirar este año con ojos de bendición. Así es, una bendición grande, ¿no? Y tener ese espíritu que tenía Ruth de servicio, de sacrificio, y el Señor la bendijo muchísimo. Queremos invitarte hoy a las 19 horas a nuestra iglesia, a nuestra casa, a los próximos cultos que vamos a compartir en este lugar. Tenemos reunión todos los martes, los jueves, los sábados y domingos a las 19 horas. ¿En dónde, Valen? En 14 de julio 1950, entre Moreno y Belgrano, así que te esperamos 14 de julio 1950. Y se han comunicado con nosotros. Así es, Luzmila Blanco, por la transmisión de Facebook, dice, les mando saludos, una bendición poder escucharlos. Te mandamos un beso, Luzmi. Beso enorme. También Johnny de Benecer Ciudadela nos decía bendiciones, así que una bendición para los hermanos de allá. Saludamos a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos miran a través de la transmisión en vivo, que son de aquí, de nuestra ciudad y también de otras ciudades, porque a través de internet llegamos a muchos otros lugares que tal vez ni imaginamos, ¿no? Tal vez no escribiste, pero estás ahí siguiendo la transmisión, tal vez la estás viendo en otro horario, porque lo podés hacer ingresando a nuestra página en Facebook, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, o a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia Refugio de Paz también. Yo la voy a mirar otra vez para reírme un poco. Ay, Señor. ¿Qué pasó? Por ahí me parece que va. Ahí está el loro por ahí. No se va el loro. No puede ser. Donde hay un pirata y un loro. Y está del lado de Lautaro, no sé. Nos despedimos de esta por el Garfio. ¿Qué pasó con el Garfio, no sé hermano? No sé qué me pasó, no me sale. Ay, Señor, nos vamos. Y nos reencontramos el próximo año, en el 2020, aquí en Vale la Pena, un programa para entender el valor de seguir a Jesús. Hasta luego.